Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el mandato del compañerismo ministerial. Cuando Dios hizo al hombre primigenio, le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Y para poner a pruebas las capacidades y necesidades humanas, Dios proveyó al hombre de una inmensidad de seres vivos de toda la creación vegetal y animal. Pero después de un indeterminado tiempo de relación con todas las especies vegetales y animales, Dios constató que para Adán no se halló ayuda idónea en ninguna forma de vida irracional. Génesis 2:20. El hombre que Dios había creado había sido hecho como un ser social, que necesitaba tener relación con otros seres semejantes a él. A partir de ese momento, Dios hizo a la mujer para cubrir la soledad del hombre. Las personas se necesitan unas a otras en todas las esferas de la vida, también en las cosas de Dios, en la vida cristiana y en el trabajo ministerial. Las personas necesitamos de compañerismo. Hablemos del compañerismo ministerial en los inicios de la historia del pueblo de Dios. En los inicios del ministerio de Moisés y de Aarón con Dios, ellos no eran compañeros. Y Dios les dio el mandato de unir sus fuerzas para comunicar a Faraón la liberación de Israel. Éxodo 4, 14 al 15. Tu hermano Aarón habla bien. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Éxodo 6:13. Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. El primero de los textos nos muestra cómo Dios le dice a Moisés que Aarón es un excelente compañero. Es alguien que puede y debe ser su compañero. Y el segundo texto nos dice cómo Dios a ambos les dio mandamiento para los hijos de Israel. Es decir, el mismo mandato de liberación del pueblo de Israel de Egipto fue dado a ambos para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Por tanto, Dios unió a estos dos hombres en compañerismo y los unió en compañerismo ministerial. Y esta unión de compañerismo se fundamentaba en el afecto, en el aprecio personal y también, por supuesto, en la confianza mutua y en la unanimidad de criterio con respecto a la obra de Dios. Éxodo 4:14, 27 al 28. Tu hermano se alegrará en su corazón. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Entre aquellos hermanos en la carne y hermanos en la fe, había una total relación de afecto. Nos dice el texto que Aarón besó a Moisés. Y había también una perfecta relación de compañerismo ministerial cuando se nos dice que Moisés compartió con Aarón todas las palabras que Jehová le había dado y también las señales que Dios le había dado. Por tanto, esta
unión se basaba en el afecto fraternal y también se basaba en la unión ministerial. Dos personas que han de trabajar juntas deben estar de acuerdo. Por lo menos en lo fundamental deben de estar de acuerdo. Es imposible ninguna relación de compañerismo en personas que están permanentemente en contradicción, están permanentemente discrepando el uno del otro, que cada uno tiene un pensamiento distinto con respecto a todas las cosas. Eso es algo que incapacita a las personas para tener compañerismo. El compañerismo se funda en el afecto, en la confianza y en la unanimidad de criterio, por lo menos en las cosas fundamentales. Y ambos, Moisés y Aarón, debían de ocupar su ministerio y realizarlo complementándose el uno al otro. Éxodo 7, 1 al 2 y 6, Jehová dijo a Moisés: yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Por tanto, había una relación de trabajo, de servicio, entre ambos hermanos. Una relación en la que cada uno aceptaba su rol. Moisés sería como aquel que se relacionaba con Dios, como el profeta de Dios, el que recibía de Dios la palabra. Y Aarón sería como alguien subordinado a Moisés, que recibía la palabra de Moisés y la transmitía. Moisés, por tanto, era el profeta de Dios y Aarón era el profeta de Moisés. Este tipo de relación, este tipo de trabajo, era aquello que Dios había determinado como bueno, como conveniente. Y cada uno aceptó su papel en esta relación ministerial, en este compañerismo ministerial. En algún momento, desde sus distintas posiciones, la fortaleza de cada uno debía de suplir la fragilidad del otro. En Éxodo 17, 11 al 12, se nos dice que sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Ambos hermanos colaboraban, trabajaban juntos en la obra de Dios. Ambos hermanos realizaban su tarea. Cada uno sabía cuál era esa tarea y la realizaba. Pero, y esto es muy importante, cuando alguno necesitaba del otro, aquel que flaqueaba o aquel que se encontraba en una situación de fragilidad, podía, eh, podía saber que contaba con el otro. Este relato que acabamos de leer nos muestra cómo Moisés, un hombre ya mayor, al mantener sus manos elevadas durante horas y horas, éstas se le cansaban y se le venían abajo. Era necesario mantenerlas en alto porque esto traía victoria al pueblo de Israel. Y los hermanos no solo físicos o carnales de Moisés como Aarón, sino los hermanos en la fe, el caso de Hur, entre uno y otro, sostuvieron las manos de Moisés para que las tuviesen siempre en alto. Esto nos muestra que los compañeros de ministerio se ayudan unos a otros. Se ayudan en los momentos de debilidad o de fragilidad.
no solo en los momentos en los que las personas destacan, despuntan en su ministerio, sino también en los momentos bajos, en los momentos que se necesita de la ayuda de otro. Pero estos compañeros, Moisés y Aarón, de ministerio, no siempre lo fueron. Una vez liberado Israel de Egipto, el compañerismo ministerial entre ellos se perdió. Dios dispuso que Aarón y sus hijos fuesen designados como sacerdotes de Israel. Éxodo 30:30 y 29:9. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Éxodo 30:10. Y hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Por tanto, llegó un momento en que Aarón debía de servir a Dios en otra cosa, ya no como un ayudante de Moisés, en un ministerio propio, como sacerdote, ofreciendo sacrificios, ofreciendo todo lo que eran actos de mediación por el pueblo ante Dios. Y en este caso, pues Moisés continuaría por su lado con su labor de recibir la palabra de Dios, de juzgar al pueblo, y Aarón por otro con su labor sacerdotal. En esta etapa de separación, de compañerismo, en esta nueva etapa de ministerio, para Aarón, no siempre hizo lo bueno y recto ante Dios. Nos dice Éxodo 32, 19 al 22, que en algunos momentos Aarón pues perdió el norte de la fe e hizo cosas indignas, impropias. Cuando llegó al campamento y vio el becerro, ardió la ira de Moisés y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Este es una parte del relato de cómo Moisés tiene que reprender a Aarón y al pueblo por haber hecho un becerro de oro. Aquello fue un hecho lamentable, lamentable en la vida de Aarón, en la vida del pueblo de Israel, un hecho muy, muy lamentable. Y esto sucedió estando Aarón sirviendo a Dios en solitario con respecto a Moisés. Ya no tenía ese compañerismo con él de servicio. En Éxodo 32, 23 al 25 y 35, Aarón se disculpa: me dijeron, haznos dioses, porque a Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Este texto que acabamos de leer nos muestra la excusa de Aarón, la manera que tiene sutil de quitarse la culpa de lo que hizo, atribuyéndole la culpa al pueblo. El pueblo fue, según él, el que pecó, el que le pidió que hicieran un Dios. Sin embargo, él fue el que llevó todo aquello y lo dirigió. Él fue quien les pidió oro y quien hizo el becerro de oro. Por tanto, aunque él se exculpara, él tuvo responsabilidad, una gran responsabilidad. Así pues, Aarón, en su etapa de ministerio sacerdotal inicial, separado del compañerismo de Moisés, pecó contra Dios. Y Dios tuvo que reprender al pueblo gravemente. Además, más tarde, Aarón tuvo celos ministeriales hacia su hermano Moisés, ansiando parcelas de su trabajo. En Números 12, 1 al 2 y 9 al 11, se nos dice que María y Aarón hablaron contra Moisés y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue.
y la nube se apartó del tabernáculo. Y María estaba leprosa como la nieve, y dijo a Aarón, a Moisés: Ah, Señor mío, locamente hemos actuado y hemos pecado. En este caso, Aarón sí reconoció su pecado. Locamente hemos actuado, hemos pecado. En este caso lo reconoció. Habían procedido él y su hermana María con una actitud de celos, de querer quitar a su hermano de en medio, de querer ellos ser profetas en vez de Moisés, y Dios tiene que reprender tanto a María, castigándola con una lepra, como a Aarón, alejándose del santuario, del tabernáculo, de día y de noche, quitando la nube y quitando la columna de fuego. En este conflicto, Dios apoyó a Moisés, aprobando su persona y su ministerio como fiel. Números 12, 3 y 7 al 8, se dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mi siervo Moisés, dijo Dios, es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Así pues, Dios se posicionó apoyando a Moisés. En aquel conflicto entre hermanos, apoyó a Moisés. Moisés era fiel, era buen siervo de Dios. Y María y Aarón pecaron contra Moisés y contra Dios. Y Dios les reprocha a ellos lo que habían hecho, lo que habían hecho ante Dios y ante también su hermano. Dios tiene que reiterarles: cara a cara hablaré con él, cara a cara, les dice Dios a María y a Aarón. Cara a cara hablaré con él, no por figuras como hablaría con otros profetas, cara a cara. Así pues, Dios dice: ¿por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? En definitiva, el compañerismo que había entre Moisés y Aarón, el buen compañerismo inicial que había, se rompió, se perdió, porque cogieron caminos distintos ministerialmente hablando, y porque Aarón pecó contra Dios y contra su hermano Moisés. El pecado perjudica al compañerismo. El pecado que perjudica la relación personal con Dios y la relación entre creyentes perjudica al compañerismo. El buen compañerismo ministerial beneficia la obra de Dios y a los que sirven unidos en ella. Tener un compañero o varios compañeros ministeriales es algo bueno para uno mismo, pero también para la obra de Dios. Produce buen testimonio, produce ánimo y fe en otros, el ver cómo los siervos y los consiervos se llevan bien, cómo tienen afecto, cómo trabajan unidos. Esto es bueno a nivel personal y para la obra de Dios. Por el contrario, las malas relaciones entre creyentes, las malas relaciones ministeriales, el mal compañerismo o la ausencia de compañerismo perjudica a las personas a nivel personal y también a la obra de Dios. Los que sufren el mal testimonio de la desunión y la desavenencia tropiezan. Los que sufren el mal compañerismo se desaniman. Por tanto, el buen compañerismo ministerial es algo que beneficia la obra de Dios
y a las personas, y el mal compañerismo ministerial perjudica la obra de Dios y a las personas. Hablemos también del compañerismo ministerial durante y después de la venida del Mesías, es decir, en tiempos de Jesús y en tiempos de los apóstoles. El compañerismo ministerial de Jesús y sus apóstoles es algo que queda constatado en la palabra de Dios. En su ministerio Jesús se acompañó de 12 discípulos escogidos. Él proveyó una relación de compañerismo entre él y 12 personas. Marcos 3:13 al 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Para que estuviesen con él. Está el compañerismo. Y para enviarlos a predicar. Así pues, Dios, en la persona del Hijo, Jesús, comenzó su ministerio con 12 personas, con el compañerismo de 12 personas, a los cuales envió a servir al Evangelio y los envió a servir de dos en dos, como compañeros de ministerio. No los envió solos, sino que los envió de dos en dos, mostrando con esto que en la obra de Dios es necesario el compañerismo. Marcos 6:7, Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esto parece ser que lo aprendieron los apóstoles, que lo aprendieron como bueno, como conveniente, porque observamos en el libro de los Hechos que Pedro y Juan servían al Señor como compañeros de ministerio. Y lo hicieron durante un tiempo, en los inicios de la iglesia, en los inicios de la proclamación del Evangelio. Hechos 4:13 y 19 al 20 nos dice que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí encontramos a dos hombres, a dos apóstoles, Pedro y Juan, trabajando juntos, hablando juntos, diciendo lo mismo, comunicando el mismo mensaje, con la misma actitud de fe, con la unidad fraternal, con el afecto fraternal que daba poder y testimonio a su servicio. Y esto que sucedió entre Pedro y Juan le acontecería también a Pablo. Durante muchos años contó con fieles hermanos que fueron buenos compañeros de ministerio. Tito fue compañero de vida cristiana y de ministerio de Pablo para servicios generales y para servicios puntuales. En 2 Corintios 8:16, 19 y 23, dice Pablo: gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, y fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros. Tito es mi compañero y colaborador. Qué hermoso contemplar esta relación fraternal entre personas creyentes que sirven a Dios, esta actitud de unanimidad, de fe, de afecto entre Pablo y Tito.
también Pablo tuvo esta relación con Bernabé y otros que en el libro de los Hechos se mencionan, como Silas, Timoteo, Aquilas y Priscila, se mencionan como compañeros de evangelización de Pablo. En Hechos 13:2 se dice, dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Pablo y Bernabé juntos, predicando el Evangelio. Gálatas 2:9, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles. Por tanto, Pablo sirvió a Dios predicando el Evangelio, pero no lo hizo solo. Nunca, nunca estaba solo. Estaba con Tito, estaba con Bernabé, estaba con Tíquico, con Epafrodito, con Marcos, con Aristarco, con Lucas. Nos dice Efesios 6:21, mis asuntos os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Dice Filipenses 2:25, Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y dice Filemón 1:24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Todas estas personas que menciona el Nuevo Testamento fueron compañeros de Pablo en la predicación del Evangelio, pero también fueron personas que tuvieron ministerios específicos, como podía ser llevar el alimento, el sustento a Pablo, o como llevar todo lo que era la intendencia, todo lo que tenía que ver con el equipaje en los viajes, o todo lo que tenía que ver con el comunicar las cartas de Pablo, llevar las cartas de Pablo a las iglesias, o cualquier otra cosa que fuese necesario para la obra de Dios. Por tanto, el apóstol Pablo hizo su labor y lo hizo siempre acompañado de personas, también de algunas mujeres, y de estas Pablo habla en Filipenses 4:3. Te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Aquí Pablo habla de colaboradores masculinos, Clemente y otros, pero también habla de estas que combatieron juntamente conmigo. Así pues, Pablo tuvo compañeros y compañeras de ministerio durante su fiel servicio al Señor. Aristarco, Marcos y Epafras también fueron compañeros de Pablo en épocas difíciles, durante su prisión. Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Y en Filemón 1:23 al 24 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Aun cuando Pablo estuvo en la cárcel por el Evangelio, contó con compañeros, con personas que le ayudaban a soportar aquellos días, que le traían ropa, comida, libros, lo que él necesitaba para sobrellevar la situación. Filemón y Arquipo fueron compañeros de milicia, según Pablo. Filemón 1:1 al 2 y 17. Pablo y Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Es interesante en este texto la expresión compañero de milicia, como si trabajasen en un ejército, como si fuesen soldados de un mismo ejército. Así pues, Pablo estuvo rodeado de buenos compañeros durante su ministerio. Buenos compañeros y fieles, consiervos del Señor, que realizaron todo tipo de tareas, grandes o pequeñas.
tareas ministeriales, tareas logísticas, todo tipo de tareas, todas ellas necesarias para la obra de Dios. Pero también Pablo tuvo malos compañeros de ministerio, de los que habla en sus epístolas. De forma ocasional o permanente, tuvo que padecer a malos compañeros. Marcos abandonó a Pablo durante un tiempo, aunque años más tarde volvió a ser colaborador de Pablo y buen colaborador de Pablo, durante un tiempo no lo fue. En Hechos 12:25 y 13:13, Bernabé y Saulo, dice el texto, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan Marcos. Más tarde, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, y Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pablo tuvo que sufrir el abandono de compañeros ministeriales, tuvo que sufrir que le dejasen tirado en medio de alguna labor. Pero en 2 Timoteo 4:11, de Marcos concretamente, tendrá Pablo que volverlo a usar para la obra de Dios, volver a ser compañero de él, porque Marcos había cambiado de actitud. Y Pablo dirá: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Esto nos muestra que las personas pueden ser compañeros durante un tiempo, dejar de serlo y volver a serlo. Bueno, pues el caso de Marcos es un ejemplo de cómo hay personas que son volubles, que cambian en su fidelidad a Dios, que tienen momentos de mayor compromiso con Dios, y en esos momentos pueden ser fieles compañeros y dejar de serlo en otros. Pero igual sucedió no solamente a Pablo con Marcos, sino también a Pablo con Bernabé. Se separaron temporalmente precisamente por discrepancias con respecto a Marcos. En Hechos 15, 36 al 39, se nos dice que Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos, que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Los desacuerdos también interrumpen el buen compañerismo ministerial. En el caso de Marcos fue la voluble fe de Marcos. En el caso de Bernabé fue el desacuerdo. Así pues, el compañerismo ministerial, aún el buen compañerismo, a veces sufre altibajos por el pecado o por la falta de fe, o bien por los desacuerdos. Hay casos que menciona Pablo, fueron más graves, como el caso de Demas. Demas dejó de ser compañero ministerial de Pablo por amor al mundo. Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, dirá Pablo en un momento, mostrando que Demas es un compañero de él juntamente con Lucas. Y más tarde volverá a decir, 2 Timoteo 4:10, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Así pues, hay causas, distintas causas, por las que a veces tenemos malos compañeros de ministerio, malos compañeros de viaje, por la fe que cambia de intensidad, caso de Marcos, por los desacuerdos, caso de Bernabé, o por el amor al mundo, el caso de Demas. En cualquier caso, el mal compañerismo de ministerio perjudica a la obra de Dios. Siempre perjudica a la obra de Dios. Siempre produce mal testimonio. El buen compañerismo beneficia y el mal compañerismo perjudica. Y sobre todo también
El mal compañerismo desgasta el ánimo y la fe de aquellos que sufren el abandono, que sufren la deserción, que sufren la discrepancia, la falta de unidad, que sufren, como Pablo sufrió, pues aquellos episodios de Marcos, de Bernabé y de Demas. En definitiva, estimados hermanos y amigos, hemos hablado del mandato del compañerismo ministerial. El compañerismo ministerial es algo que tiene su origen en Dios. El compañerismo ministerial lo vemos en los inicios de la historia del pueblo de Dios. Temporalmente Moisés y Aarón fueron compañeros de ministerio, porque así lo quiso Dios. Fueron compañeros de ministerio para la liberación de Israel. Y este servicio, en conjunto, como compañeros, fue positivo para la obra de Dios y para ambos siervos. Una vez libre Israel, los ministerios de Moisés y de Aarón tomaron caminos distintos. Y en solitario, Aarón fue infiel y pecó gravemente, mientras que Moisés fue fiel en todo. El buen compañerismo ministerial beneficia la obra del Señor y a los siervos unidos, y el mal compañerismo perjudica y es de tropiezo a la obra y pueblo del Señor. Y también hablamos del compañerismo ministerial durante y después de la venida del Mesías, tomando como ejemplo a Jesús y a los apóstoles. Jesús tuvo 12 discípulos como compañeros, a los que envió a propagar el evangelio de dos en dos. Pedro y Juan fueron compañeros de ministerio durante un tiempo. Pablo tuvo muchos compañeros de ministerio, buenos y fieles, que colaboraron con él, realizando distintas funciones y que estuvieron con él aún en los momentos más difíciles. Pero también y excepcionalmente, Pablo sufrió el mal compañerismo de algunos, con el consiguiente perjuicio y descrédito para la obra de Dios y el desgaste moral y espiritual propio de Pablo. Dios quiere que los cristianos, que los que servimos a su causa, de una manera o de otra, transitemos la senda en compañerismo. Dios quiere que seamos compañeros, unos de otros, que seamos compañeros fieles, que seamos compañeros en el tiempo. Y esto será bueno para la obra de Dios y para nosotros. Dice Eclesiastés 4, 9 al 12, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Que Dios nos ayude y nos bendiga, y nos ayude a transitar la senda de Dios, experimentando el compañerismo de otros y siendo compañeros nosotros mismos también de otros. Para la gloria de Dios pedimos esto y lo deseamos en Cristo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos llama a entender que la vida cristiana se ejerce en comunidad y que el servicio a ti y a tu causa se realiza en compañerismo con otro u otros hermanos. Ayúdanos a ser buenos compañeros de otros, a ser fieles compañeros de otros hermanos en la fe, en la vida cristiana en general y en el servicio a ti
en particular. Señor, también te quiero dar las gracias por la salud que sigues dando a Carmen Rosa, a Carmen Teresa, a Susana, por la salud que sigues dando a la niñita de Antonio y de Bárbara, a la familia de Noemí, a los padres de Josefina, a Santiago, el hijo de Ángeles y hermano de Maribel. Y te pedimos, Señor, que también bendigas a otros que nos preocupan porque tienen enfermedades crónicas y te necesitan. También te suplico, Señor, por los hermanos que tienen problemas del tipo que sea, para que les ayudes en sus vidas. Sé tú en sus vidas el que prospere, el que provea, el que ayudes. Gracias, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.